Cuando sea. No, cuando sea. Próxima sesión, dije. Bien. Habiendo concluido las respuestas el jefe de gabinete, antes de dar la palabra a los presidentes de bloque, quiero recordar lo conversado en el cuarto intermedio en la reunión con los mismos, de entre 10 y 15 minutos para poder tener un tiempo de finalización. Tiene la palabra la senadora Michetti. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros habíamos presentado desde el bloque algunas preguntas por escrito en términos sobre todo de distintas áreas de la política pública, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las áreas de políticas sociales, preocupados por la situación de la desigualdad, pero sobre todo por la problemática de los índices de pobreza, que el gobierno, todos sabemos, últimamente no ha podido mostrar ni visibilizar, dado que el cambio de metodología de medición de la inflación en el INDEC obviamente obliga a tener que poner datos de pobreza que no son, por supuesto, favorables a lo que el gobierno venía poniendo como datos. Lo cierto es que cuando se hacen estudios internacionales y cuando uno mira todas los informes y los datos y indicadores de pobreza en América Latina, el senador, gracias. Cuando uno mira los datos de pobreza en América Latina y los informes que se hacen en los distintos centros de estudio, pasa que justamente no se pueden tomar datos de la Argentina porque no hay posibilidades de contrastar con cifras oficiales y entonces lo que se toma como indicador más cercano a un dato serio es el Observatorio de la Deuda Social de Argentina, que es de la Universidad Católica Argentina, y que es un observatorio que viene trabajando con indicadores serios. Cruza, obviamente, lo que uno cruza cuando va a hacer una tasa de pobreza, que tiene que ver con el valor de los precios de la canasta básica y los ingresos que tienen, en este caso, datos propios del observatorio, porque el observatorio hace una encuesta social de la deuda argentina y que, en ese caso, viene siendo tomada, como decía, por muchos estudios internacionales como datos serios y profesionales en esta materia. Entonces, cuando miramos esto, que nosotros también lo tenemos como indicador, porque no podemos tener las cifras oficiales, nos damos cuenta que las cifras nos están dando hoy un cuarto de la población de la Argentina en situación de pobreza. Cuando se toman valores de, por ejemplo, lo que necesita una persona para poder vivir sobre la línea de pobreza en la Argentina, nos está dando 1.150 pesos por mes, o sea, 40 pesos por día. Por encima de eso hablamos de no pobreza, por debajo de eso hablamos de pobreza. Y lo que nos pretenden hacer creer desde el gobierno con las cifras del INDEC es que con 543 pesos por mes o 18 pesos por día, una persona, digamos, a partir de eso, por encima de eso, no es pobre. Entonces, realmente creo que en este punto tenemos que trabajar seriamente porque se nos está ocultando un dato muy importante, una brújula, un instrumento de vuelo muy importante, que es el de la pobreza que tiene el país para poder hacer que las políticas sociales vayan en consonancia con la realidad, porque si no, nosotros tenemos muchos planes, y yo pregunté en estas preguntas que le hicimos al jefe de gabinete sobre varios de estos planes, sobre el único que se contestó fue sobre la asignación universal por hijo, el resto de los planes no se contestó. Muchos planes, pero no llegamos a poder atacar el problema de la pobreza, siendo que los últimos 10 años han sido 10 años de oportunidad económica para el país. Entonces, en ese sentido, viendo todos los datos de América Latina, yo quiero volver a reclamar la transparencia en los datos de pobreza en la Argentina, la transparencia en los datos de políticas, de implementación de políticas públicas en lo social, en relación con todos los programas que preguntamos y no tenemos respuesta.
Y la otra situación que también queremos reclamar es que cuando nosotros preguntamos sobre las evaluaciones de impacto en relación con estos programas relacionados con la pobreza en la Argentina, y pensamos que a través del Siempro podíamos tener datos ciertos, la verdad es que este programa, que es un programa que tenía realmente una buena orientación, ha sido debilitado totalmente en los últimos años por el Gobierno Nacional y solo a pedido de los ministerios produce estadísticas y produce cifras en relación con evaluaciones de impacto. Para poder saber realmente si hemos mejorado la situación de la política social, siempre hay que partir de una base cero para poder saber si desde ese diagnóstico que hacemos el día de hoy, dentro de 2 meses, 3 meses o 1 año, estamos mejor que hoy. No tenemos esas estadísticas ni esas evaluaciones de impacto en la Argentina, cuestión que es bastante más generalizada en otros países ya de América Latina, por ejemplo México, con su Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, y que nosotros hemos presentado como proyecto en diputados y ahora en senadores, que es como una agencia especial o un ente especial del gobierno que se dedique especialmente a hacer evaluación de políticas de impacto. Así que tanto en las estadísticas del INDEC en relación con las tasas de pobreza reales de la Argentina, que a nosotros nos hace tomar estadísticas de la Universidad Católica, por ejemplo, y no las oficiales porque no podemos confiar en eso. De hecho, ni siquiera las hemos tenido en los últimos meses. Y tanto en lo que tiene que ver con la evaluación de impacto de las políticas públicas en lo social, reclamamos al jefe de gabinete, en este caso que es el representante del Gobierno Nacional, que sinceremos números, que trabajemos más seriamente, porque por supuesto en el éxito de las políticas sociales es absolutamente imprescindible contar con las estadísticas y los datos. Y creemos que en este punto se falla desde la base inicial, que es la de tener estos datos de manera transparente. Nada más que eso por ahora, y vamos a tratar de centrarnos en un tema cada vez que el jefe de gabinete venga. Gracias.